Apocalipsis capítulo 1 versículos 4 al 8. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bien, vamos a ver en esta tarde entonces que el Señor Jesús es el soberano de la historia humana. Una de las preguntas muy importantes que uno se tiene que hacer con cualquier libro de la Biblia es preguntarse, ¿qué pasaría si sacamos este libro de la Biblia? ¿Qué pasaría si sacamos, por ejemplo, Génesis de la Biblia? ¿Qué pasa? Nos quedamos sin el relato de la creación, ¿cierto? Nos quedamos muy incompletos en cuanto a la revelación de Dios para el hombre, ¿no? Es indispensable el libro de Génesis, porque nos da el inicio, el origen de las cosas, nos da el origen del pecado, el origen de la familia, nos da también el origen de la creación del universo, la elección del pueblo de Israel, el inicio de las tribus, es decir, es un libro muy importante. Y cuando nosotros nos preguntamos por Apocalipsis, ¿qué pasaría si no estuviera Apocalipsis? Nos hacemos la misma conclusión. Es indispensable el libro de Apocalipsis para la Biblia, porque ¿qué pasa si lo sacamos? Nos falta el final, ¿no? Nos falta el final del triunfo final del Señor Jesucristo, el triunfo final del Cordero. Sin el libro de Apocalipsis, nosotros como iglesia nos quedamos en depresión, porque no sabemos cómo termina el fin de los tiempos. No sabemos qué pasa al final con la venida del Señor Jesucristo, cómo el Señor pone final a todas las cosas y cómo Él establece sobre el mundo su reinado y cómo también finalmente viene el reino celestial y final. Así que el libro de Apocalipsis es muy necesario para la revelación divina, es muy necesario para la Biblia que lo tengamos. Sin Apocalipsis queda inconclusa la historia humana, ¿no? Queda inconcluso también el plan eterno de Dios. Necesitamos este libro. En los versículos 1 al 3 vimos la semana pasada que los planes finales de Dios producen gozo, no miedo, ¿no? Vimos ahí que dice bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Al creyente no le da miedo el final de los tiempos. Todo lo contrario, nos da gozo. ¿Quiénes son los que tienen que tener miedo por los eventos finales? Los que no creen en Dios. Los incrédulos. Ellos sí que tienen miedo y deben tener miedo porque como ellos no confían en Cristo para su salvación, ellos deben estar aterrados con el final de los tiempos. Pero nosotros no. Nosotros tenemos una bienaventuranza aquí, porque sabemos que el soberano de los tiempos es el Señor Jesucristo. Así que vamos a ver en estos minutos que el Señor Jesús es el soberano de la historia humana. Y qué bueno que es así, ¿no? Él tiene el control sobre el final de los tiempos. Versículo 4 dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Estos primeros 8 versículos son algo así como la tapa de un libro, ¿no? Usted ha visto cuando usted va a una librería y toma un libro, está la tapa, hay un comentario atrás, ¿cierto? Está el nombre del autor, y de alguna manera tratan de atraparnos al lector para que compremos el libro. Hay una pequeña reseña, hay una tapa que trata de ser interesante para atraparnos y poder comprar el libro. De alguna manera, estos 8 versículos no son todavía el libro en sí, ¿no? Son como la tapa nomás del libro, lo que trata de llamar nuestra atención para que
nos introduzcamos y nos entusiasmemos con el libro. Nos da un pequeño índice, nos da una dedicatoria. En el versículo 5, Juan da su dedicatoria, se lo dedica al Señor Jesús. Pero antes, en el versículo 4, nos da los destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios originales de este libro? Dice que son 7 iglesias que están en Asia. El número 7 se repite mucho en la Biblia, ¿no? ¿Y qué significa el 7? Si hacemos un recuento mental de todas las veces que se habla del 7, ¿qué representa el 7? La perfección de Dios, ¿no? Algo completo que viene de Dios. Partimos con la creación, ¿no? ¿En cuántos días? En 6 días creó todo y el séptimo descansó. Es decir, el número 7 nos habla de algo completo de parte de Dios, de algo terminado. Y aquí vemos entonces 7 iglesias que están en Asia, y las que se menciona, si usted lo vamos a ir viendo lentamente y esperamos en el mejor detalle posible, si usted ve en el mapa Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, están en lo que hoy día sería Turquía. Y si usted une cada punto de estas ciudades, forman un círculo. Esta zona de Asia, entonces, es donde está dirigido este libro. Pensemos en el número 7 también en cuanto a las epístolas que escribió Pablo. ¿Cuántas iglesias escribió Pablo? Tomemos el índice del Nuevo Testamento. Tenemos Corinto, ¿cierto? 2 epístolas. Después tenemos Romanos, 2. Después Gálatas, Efesios, Filipenses, llevamos 5. Y 7. Algunos creen que Hebreos también fue escrita por Pablo, pero una opinión personal mía nomás. Hebreos es, en mi opinión, bastante diferente a lo que sería Pablo, porque el escritor de Hebreos no dice quién es, ¿no? Si usted lee Hebreos completa, no se nos da el nombre del autor, por alguna razón que el Espíritu de Dios quiso, pero el escritor de Hebreos argumenta de una manera mucho más calmada, en una especie de espiral ascendente, hasta llegar a su argumentación final. Pero Pablo argumenta de una manera mucho más impulsiva y mucho más fuerte, ¿no? No sé si usted recuerda que en Romanos capítulo 16, al final, un hombre llamado Tercio da un saludo, ¿no? Y dice: yo, Tercio, que escribí la carta, os saludo en el Señor. Muchas veces Pablo también dictaba las cartas, ¿no? Tenía un secretario, y el secretario iba tomando nota lo más rápido que podía de todo lo que iba diciendo Pablo. Y al ver tanto las cartas que Pablo escribía de puño y letra como Gálatas, recuerdan que en Gálatas él dice: de puño y letra escribo esto, pero a veces también él dictaba las cartas, como fue el caso de Romanos. Vemos que la manera de argumentar de Pablo es muy diferente a la de Hebreos. Así que si tomamos solamente esas, podemos ver que también hay 7 iglesias. Bueno, el 7 se repite muchísimo a través de la Biblia. ¿Dónde tenemos otros 7 importantes? ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel da vuelta sobre Jericó? ¿Cuántos sacerdotes? 7. Los candelabros también, de los brazos de este gran candelabro, primero fueron 7 también. Constantemente vemos el 7 que aparece como un número que trata de representar de alguna manera la perfección de Dios. Y aquí vemos estas 7 iglesias en lo que sería actualmente Turquía, y les da este saludo: gracia y paz. Este es sin duda el saludo cristiano, ¿no? Porque hasta el día de hoy, ¿cómo saludan los judíos? Ellos dicen shalom solamente, ¿cierto? Así saludan, ellos dicen paz. Pero el saludo cristiano es gracia y paz. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos tener paz con Dios, ¿qué necesitamos primero? La gracia de Dios. Así que constantemente usted va a ver, sobre todo en las epístolas de Pablo, en las epístolas del Nuevo Testamento, que el saludo es gracia y paz. Para que podamos tener paz con Dios, necesitamos primero la gracia de Dios. Y este saludo viene del que es y que era y que ha de venir. Más adelante vamos a saber que el que es, el que era y el que ha de venir es el Señor Jesucristo, ¿no? Él es el que es y que era y que ha de venir. Algo así como pasado, presente y futuro, lo podemos ver
en Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Dios llama a Moisés desde la zarza ardiente, ¿y qué le dice? Yo soy el que soy. Ahí también está la idea de pasado, presente y futuro. Literalmente, en el hebreo le dice, yo seré lo que seré. En el hebreo no hay muchos tiempos, en el hebreo solamente hay perfecto e imperfecto. Y la idea del tiempo imperfecto, que es el que se usa ahí en Éxodo 3:14, es la idea de un tiempo que viene desde un punto indeterminado desde el pasado y va hacia el futuro. Así que de alguna manera el yo soy, el que soy de Éxodo 3:14 es muy similar, en mi opinión el mismo, que se nos presenta aquí en Apocalipsis 1:4. El Señor, y aquí a lo mejor hay un juego de palabras, ¿no? Ustedes han escuchado esto de Dios existe. Pero de acuerdo a este verbo que se usa aquí, que es el verbo cero estar, no se usa el verbo existir, se usa el verbo cero estar. ¿Dios existe o no? Porque existir, ¿qué significa? Nosotros somos criaturas creadas, nosotros existimos. No existíamos antes y de repente existimos. Si nos sujetamos al lenguaje, tenemos que decir que Dios no existe, que Dios es, que es muy diferente. Existir es para las criaturas que han sido creadas, ¿cierto? Nosotros existimos, porque yo antes no existía, pero un día fui concebido y aparecimos, ¿cierto? A la creación. La creación existe. Adán y Eva llegaron a existir, pero Dios no. Él es, que es diferente. Y Él siempre ha sido, Él es y será. Son dos verbos diferentes. Existir y ser no son lo mismo. Por lo tanto, aquí se nos presenta al Señor Jesucristo como Dios. Él es eterno, Él no ha sido creado, como dicen algunos por ahí, que es como un ángel o un ser creado por Dios. No, Jesús es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Él siempre ha sido, Él es y será. Dice también allí, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. La palabra espíritu, Juan nunca la intercambia con la palabra ángel, por lo menos en sus escritos. Por lo tanto, la idea de que estos 7 espíritus son 7 ángeles, en mi opinión no sería posible, porque los espíritus o los ángeles que están en su presencia inmediata, él los menciona después cuando habla de los seres vivientes. ¿Lo recuerdan? Capítulo 4. Pero aquí se refiere a 7 espíritus. La interpretación más probable, y yo sé que es una parte difícil, es que se refiere al Espíritu Santo de Dios. Porque nuevamente usa el 7, ¿no? Los espíritus, cuando usa Juan esta palabra, la única ocasión en que no se refiere a ángeles, que no se refiere al Espíritu mismo de Dios, la usa pero para referirse a espíritus malignos, a espíritus inmundos. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, él se refiere a espíritus inmundos para referirse a demonios, ¿no? Por lo tanto, aquí lo usa en una manera diferente y se refiere a los espíritus que están delante de su trono. Y al usar el 7, es muy probable que estos 7 espíritus son una representación del Espíritu Santo de Dios. Lo vamos a ver con más detenimiento más adelante. Versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí está la dedicatoria del libro. ¿A quién le dedica el escritor Juan el libro de Apocalipsis? Se lo dedica al Señor Jesucristo. Y en primer lugar lo llama el testigo fiel. El nombre humano de Jesús es eso nomás, Jesús, que viene a ser algo así como el hebreo Josué. Jesús y Cristo en el original están separados, no son dos palabras juntas. En nuestras Biblias en español tenemos esta unión de Jesucristo, pero en el original griego son dos palabras separadas. Por un lado Jesús, por otro lado Cristo. Jesús significa en hebreo, si lo tomamos desde Josué, significa Jehová salva. Jehová salva. Es decir,
está compuesto del verbo salvar y está compuesto del nombre sagrado de Dios, que sería Jehová en nuestras Biblias. Muy probablemente en hebreo Yahvé o Yahvé. Por lo tanto, cuando se nos habla del nombre de Jesús en el cual podemos ser salvos, tiene toda la razón. Porque Jesús significa Jehová salva, o Yahvé salva, o Yahvé salva. Ese es el nombre sagrado de Dios. Y que los judíos, por temor a violar el mandamiento de no tomarás el nombre del Señor en vano, dejaron de pronunciar este nombre sagrado y comenzaron a decir solamente Adonai. Y Adonai significa Señor. Por eso que cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento y encontramos expresiones como el Señor Jesucristo, ¿qué está diciendo? Está diciendo Jehová Jesús. Jesús es Dios. Es tremendo ese tipo de expresiones. El Señor Jesucristo. Ellos dejaron de pronunciar el nombre sagrado y en vez de eso empezaron a decir solamente Señor. Por lo tanto, cuando en el Nuevo Testamento se nos dice Jesús es el Señor, se nos está diciendo Jesús es Dios. Jesús es el Dios Todopoderoso. Y después, Cristo. Cristo viene del verbo untar. ¿Qué se hacía cuando un rey era llamado para ser rey? Se le ungía, ¿cierto?, con aceite. ¿Recuerdan cuando Samuel va a buscar a David? Para ungirlo con aceite. Por lo tanto, Cristo, el sustantivo, sería el ungido, el Mesías. Así que Jesucristo significa Jehová, el que salva, el Mesías, ¿no? Si tomamos el significado completo. Eso significa Jesús Mesías o Jesucristo. Y dice aquí, en primer lugar, el testigo fiel. ¿Ha sido un testigo fiel de lo que él tenía que hacer? Sí, porque la misión de la segunda persona de la Trinidad, del Señor Jesús, del Hijo, era venir al mundo a hacer ¿qué cosa? A revelar al Padre. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, eso lo dijo constantemente el Señor Jesús. También el apóstol Juan, en 1:18 de Juan, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y ahí se usa una palabra muy interesante, la palabra exegesato en el original, de donde nosotros obtenemos la palabra exégesis, ¿no? Una exégesis que es una interpretación cuidadosa del texto bíblico. Es decir, está diciendo, así como nosotros interpretamos la Biblia para entender su significado, hacemos una exégesis de la Biblia, Jesús es la exégesis del Padre. Es la revelación completa del Padre. ¿Ha sido un testigo fiel y verdadero de quién es Dios? Sí. ¿Podemos saber quién es Dios por el Hijo? Totalmente. Por eso que él mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. No podemos conocer al Padre, no podemos llegar a la salvación, no podemos llegar a la presencia del Padre a menos que lo hagamos por el Hijo. Jesús es el diálogo entre Dios y los hombres, el mediador entre Dios y los hombres, el camino entre Dios y los hombres. Por eso que Juan le dice aquí, el Hijo es un testigo fiel. Él ha revelado totalmente al Padre. Y si podemos conocer a Dios, es gracias al Hijo. Por eso que Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Si alguien me ha visto a mí, ha visto al Padre también. ¿Qué más? El primogénito de los muertos. Esta es un poco difícil, ¿no? La usa también otro apóstol. ¿Se acuerdan de Colosenses? Pablo también le llama a Jesús el primogénito de la creación, el primogénito de los muertos también. ¿Qué significa esto del primogénito de los muertos? Jesús murió y fue resucitado, ¿cierto? Para no volver a morir nunca más. Y para dar vida a todos los que crean en Él. Porque hubo otros resucitados en el Nuevo Testamento. ¿Quién fue resucitado? Lázaro, pero Lázaro volvió a morir. La hija de Jairo fue resucitada, pero ellos también volvieron a morir. Cuando el Señor murió, dice que hubo un terremoto, se abrieron las tumbas y salieron personas vivas, pero volvieron a morir. A eso Pablo les llama en Corintios las primicias de los que resucitaron, ¿no? Pero Jesús es el primogénito de los muertos en el sentido de que es el primero en resucitar y que nunca más va a volver a morir y que además le da vida a todos aquellos que creen en Él. Grandes títulos, testigo fiel,
Jesucristo, ¿qué mayor que ese? Primogénito de los muertos, pero también es el soberano de los reyes de la tierra. ¿Hay alguien más poderoso en esta tierra, aunque sea el más grande emperador o presidente o lo que sea, mayor que Cristo? Ninguno. Ninguno, porque aunque sean poderosos, un día van a morir. Nabucodonosor, ¿recuerdan? La cabeza de la estatua, el más grande de todos los imperios, de todos los tiempos. Pero Nabucodonosor, ¿cómo terminó? Con una enfermedad, ¿no? Como bestia en el campo, ¿cierto? Le creció el pelo, le crecieron las uñas y andaba por el campo igual que una bestia, ¿no? Y él tuvo que reconocer, el verdadero Dios es el Dios de Daniel. Así que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él está por sobre todos los reyes de la tierra. Una roca de montaña, dice, salió y ¿qué hizo con la estatua? La hizo pedazos. Eso significa que Él es el soberano, Él está por sobre todos, y por eso que al final, ya llegando al final del libro, en toda esta visión que Juan está teniendo, dice que cuando el Señor aparezca en la segunda venida, dice que tiene un nombre: Rey de reyes y Señor de señores. El más grande de todos es el Señor Jesucristo, porque Él murió y resucitó y ganó con su sangre preciosa nuestra salvación. Él llegó a la presencia del Padre, y el Padre, ¿qué dice? Según Filipenses 2, le dio un nombre que es sobre todo nombre, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Qué hermoso, ¿no? Dice que primero nos amó, y ese amor no quedó solamente en decirlo o en sentirlo, sino que lo llevó a la práctica. Ese es el amor ágape. El amor ágape es el amor de Dios, es el amor de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Es decir, cuando Dios da, lo da todo. Cuando Dios da al Hijo, ¿puede dar algo más? No. Cuando Dios el Padre da a su Hijo, da todo lo que tiene. Porque además dio al Espíritu Santo, que le dio la energía y la fuerza para hacer toda la obra. Cuando Dios da, lo dio todo. No pudo dar más. Se vació totalmente. Y dice aquí, y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué cosa? Con su sangre. Es decir, Él también, el Señor Jesús, se vació completamente, se entregó a ser un siervo por amor, murió por nuestros pecados y derramó toda su sangre en la cruz. Y esto es prácticamente literal, porque si ustedes recuerdan, cuando el soldado abre el costado del Señor con una lanza, ¿qué salió? Sangre y agua por separado. Para los que a lo mejor saben un poco de medicina, entienden que ya era un cadáver sin sangre, porque el suero y el poco de sangre coagulada que quedaba salieron por separado. Es decir, todo lo que quedaba salió. Hay un salmo, el Salmo 69, usted lo puede leer después con más tiempo en casa. Va a ver que es un salmo mesiánico. Hay varias profecías que se cumplen del Señor allí. Y hay un versículo que dice: fue destrozado mi corazón. Algunos piensan que la lanzada del soldado romano, ustedes saben que penetró por debajo de la costilla, y algunos creen que llegó hasta el corazón mismo del Señor, rompiéndolo literalmente, y ese fue el poco de sangre y de agua que quedaban alojados en el cuerpo del Señor. Lo importante es esto: Él derramó toda su sangre en la cruz por nosotros, y lavó nuestros pecados, y se olvidó para siempre de nuestros pecados. El Señor se le olvidó que se le olvidaron nuestros pecados. Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mira ahí mismo en Apocalipsis, pero ahora capítulo 5, versículo 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, ¿y qué? Y reinaremos sobre la tierra. Un día, cuando el Señor Jesucristo vuelva en su segunda venida, después del arrebatamiento de la iglesia, después de los 7 años de tribulación, el Señor vendrá sobre la tierra y va a establecer su reino de justicia por 1000 años aquí en la tierra. ¿Y quiénes serán sus ayudantes, sus reyes y sacerdotes sobre la tierra? Su esposa, la iglesia, nosotros. Seremos ayudantes en su reino perfecto de justicia. Y ese reino de 1000 años sobre la tierra va a ser el prólogo del reino eterno.
¿Te han visto que cuando uno toma un libro hay un prólogo, una pequeña explicación, una introducción, y después viene el libro? Un día el reino eterno de Dios, el lugar celestial, el lugar eterno, entraremos un día a él. Pero antes va a haber un pequeño prólogo, un pequeño ejemplo de cómo debe ser un reino perfecto de justicia sobre el mundo. Y ese reino del Señor Jesús, literal aquí en la tierra, va a ser ese prólogo. Va a ser el ejemplo definitivo de cómo realmente se debía gobernar sobre la tierra. Y luego vendrá el reino eterno. Versículo 7 de capítulo 1 de Apocalipsis. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Viene, dice, en las nubes. Ahí hay un término, la parusía, ¿no? La venida gloriosa del Mesías. Esto que está aquí no es el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es un evento diferente. Se nos dice que en el arrebatamiento de la iglesia el Señor no va a bajar hasta la tierra. En la segunda venida el Mesías va a colocar sus pies en el monte de los olivos. Pero en el arrebatamiento de la iglesia, en 1 Tesalonicenses 4, dice que el Señor va a quedar en el aire, en las nubes, y que nosotros vamos a subir al encuentro con Él y seremos llevados. Y aquí en la tierra se desatará un tiempo terrible de juicio que se llama la gran tribulación. Dios mediante esperamos verlo con detalle aquí en el libro de Apocalipsis. Pero esta venida que está acá es una venida donde dice todo ojo le verá. En el arrebatamiento nadie lo va a ver. Lo único que va a ocurrir en el arrebatamiento es que los creyentes van a desaparecer. ¿Se fija que son dos eventos diferentes? Uno es el arrebatamiento de la iglesia, donde el Señor no baja, sino que queda en el aire. Seremos llevados nosotros, los que estemos muertos, seremos resucitados y llevados primero. Y los que estemos vivos, seremos arrebatados y estaremos en las nubes con Él. Es interesante el concepto de nube. ¿Recuerda cuando Moisés recibe las tablas de la ley en el monte Sinaí? Una espesa nube de la gloria de Dios rodeaba el monte Sinaí. Cuando empezaron los servicios de adoración en el tabernáculo, una nube rodeó el tabernáculo en Éxodo 40. Cuando el Señor vuelve, luego de los 40 días, ¿cierto? Estuvo el Señor con su cuerpo glorificado, resucitado. Dice que terminados esos días, vuelve, ¿cómo se fue? En una nube, en una nube. También en la visión apocalíptica de Daniel, en el capítulo 7, él dice que él ve ver al Hijo del Hombre venir en las nubes también. El pueblo de Israel, cuando iban caminando por el desierto, recuerdan que en la noche del desierto muy fría, había una columna de fuego que les iluminaba el camino y que también los calentaba, ¿no? Para el frío. Y en el día, ¿qué había? Que los protegía del calor. Una nube, ¿no? Siempre la nube representa la gloria de Dios presente con su pueblo. Y aquí vemos que Él vendrá en las nubes, en gloria, y esta vez todo ojo le verá. Es el creador, ¿no? Él creó el mundo. ¿Cómo va a hacer para que todo el globo terráqueo vea al Señor? No sabemos. Porque hay algunos que están de una parte del planeta y los otros del otro. ¿Cómo va a hacer esto? Algunos ahí se aventuran a hablar de los medios de comunicación. Realmente no sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando el Señor venga en esta gloriosa venida, en su segunda venida, todo ojo le verá. Y aquí hay dos grupos que van a estar en la tierra. ¿Se fijan que la iglesia no está? Hay dos grupos, los que le traspasaron y los linajes de la tierra. ¿Dónde está la iglesia ahí? No está. Porque la iglesia no va a estar en la tierra en la segunda venida. La iglesia fue llevada antes, en el arrebatamiento. Aquí en la tierra estarán los que le traspasaron, el pueblo de Israel. Yo sé que los que hirieron al Señor literalmente fueron soldados romanos. Pero ¿quiénes urdieron el plan para llevar a la muerte al Señor? El Sanedrín. Y eso Juan lo explica muy bien en el Evangelio de Juan. Dice que idearon un plan para llevarlo a la muerte. Porque como sabían perfectamente que el Señor era inocente, no hallaban cómo lograr acusarlo. Pero idearon un plan muy bueno. Ellos dijeron que como él se hacía el rey, era un traidor al César romano. Y esa fue la manera en que ellos lograron acusarlo y llevarlo a la muerte.
Pilato dijo, yo a pesar de todo no encuentro culpa en él. ¿Y cuál fue el último recurso? Él dijo, se libera un preso cada cierto tiempo. Y ahora toca el tiempo. Ok, pongamos a Barrabás y pongamos a este Jesús, que es el rey de los judíos. Y fue la única forma en que lograron hacerlo y llevarlo a la muerte. Porque era inocente, no había forma de acusarlo. Por eso que dice aquí, los que le traspasaron, y lo diferencia de los demás linajes de la tierra. Cuando el Señor venga, van a decir, Él era el Mesías. Por fin van a reconocerlo. Porque claro, no va a haber más prueba más contundente que ver al Mesías descendiendo desde el cielo y posándose sobre el monte de los olivos. En ese día glorioso por fin van a creer. Finalmente, versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Queda claro entonces quién es, a quién se refiere en el versículo 4, ¿no? ¿Quién es el que es y que era y que ha de venir? ¿Quién es el alfa y la omega, el Todopoderoso? El Señor Jesús, el Señor Jesucristo. Menciona aquí el alfa y la omega y también esta expresión yo soy. El único que registra este yo soy es Juan. Ustedes ve Mateo, Marcos y Lucas y no va a encontrar la expresión yo soy. Los yo soy son 7 y se mencionan en el Evangelio de Juan. Y aquí hay otro, en Apocalipsis, porque lo escribe también Juan, ¿no? Por eso que a Juan se le llama su evangelio el cuarto evangelio, porque es diferente a los sinópticos, a Mateo, Marcos y Lucas. Él tiene elementos que los demás evangelios no tienen. Y uno de esos es esta expresión, yo soy, que es idéntica ¿a cuál? Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Alfa y omega. ¿Qué es el alfa y el omega? Es el A y la Z del alfabeto griego. Por eso después lo explica y dice el principio y el fin. El Todopoderoso. Cantábamos recién, había un elemento en una de las letras que decía, es el Cordero y León. Porque en su primera venida, ¿cómo vino el Señor? Como Cordero. Pero Él vendrá en su segunda venida como León. Por eso que podemos decir que el Señor es Cordero y León a la vez. Porque Él primero vino a morir, manso y humilde, se entregó para morir. Porque primero se tenía que hacer el pago de nuestros pecados con su sangre. Pero Él más adelante vendrá como León, como el Todopoderoso. Él es el Señor, el principio y el fin, el Dios Todopoderoso. Vimos en esta tarde entonces, avanzando un poquito más en el libro de Apocalipsis, que el Señor Jesús es el soberano de la historia. Por eso Juan se dedica tanto a presentarlo de esta manera, como el Todopoderoso. Él tiene la historia humana en sus manos y Él va a poner el sello final, el juicio final, y Él va a establecer su reino de justicia. El mal será derrotado, el enemigo será derrotado y la victoria del Cordero será completa. Oremos.